Veamos las cifras. Tenemos un texto constitucional, un trabajo arduo, donde instalaron contenidos sobre derechos sociales, medio ambiente, igualdad, y eso está pensado para decir, aquí se acaba esta lógica del Estado subsidiario, que teníamos todos los amarres de esta Constitución del 80, y si tú tuvieras que decirle a las personas que nos están escuchando, ¿por qué este texto refleja demandas históricas y que va a mejorar la calidad de vida y vamos a pensar en un Chile distinto? ¿Cuáles son esos contenidos que uno tiene que ir a mirar en ese texto y leerlos con profundidad? Tú que has estado ahí trabajando, organizando, negociando, articulando, claro. Porque yo he preguntado y tú has sido destacada como una gran, una persona, lo que tú has dicho, ejercer el poder de una forma horizontal. Sí, bueno, yo creo que va también en ese mismo sentido el cambio que se provoca, que produce o que promueve este proyecto de nueva Constitución. Es una redistribución del poder, ¿ya? Y que también lo asumimos como una tarea feminista, porque tú bien lo decías, o sea, las feministas también estamos buscando romper las relaciones opresivas, ¿no? Las relaciones desiguales, y eso pasa también por poder redistribuir el poder de una manera más equitativa. Y acá teníamos muchos amarres, ¿cierto?, de concentración de poder en órganos, digamos, hiperpoderosos. Teníamos un ejecutivo, ¿cierto?, hiperpresidencialista. La figura como del hombre, el padre que venía a decir claro, todo. Y el Estado hipercentralizado, ¿cierto?, como en desmedro de los otros territorios de las regiones, sin autonomía para poder siquiera tomar una decisión básica en torno a una política pública. O sea, el Estado regional es algo que da mucho sentido. El Estado regional rompe totalmente con esa inercia centralizadora de nuestro Estado y distribuye de manera más efectiva el poder, otorgando autonomía a las regiones, a las comunas, para poder tomar decisiones con pertinencia, ¿cierto?, con conocimiento de causa, sumado a las aperturas democráticas que tiene el texto. O sea, yo creo, hay cosas un poquito más complejas de leer que tiene que ver con cómo este texto promueve la desconcentración, la distribución de un poder de una manera más equitativa. Eso va de la mano con todo el capítulo de Estado regional, como conversábamos. Sí, si la gente va a mirar el Estado regional, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con autonomía para las regiones, con autonomía para las comunas, se va a encontrar con autonomía fiscal, con una descentralización fiscal muy importante, porque también, o sea, nosotros escuchamos con la Comisión de Forma de Estado, fuimos recorriendo Chile prácticamente. Y ¿Tú estuviste en esa comisión? Yo estuve en la Comisión de Forma de Estado y era realmente, o sea, aquí nos están traspasando competencias, sí, por este proyecto de descentralización y tal. ¿Y cómo se financia? ¿Cómo financiamos esto? Me están pasando un montón de competencias, de nuevas tareas, y las tenemos que devolver, porque no hay ni una capacidad sin plata de poder ejecutar estas nuevas competencias que nos están traspasando. O sea, había que descentralizar fiscalmente. Si es vergonzosa la realidad país, más del 86% de los recursos se concentran, de los recursos fiscales, se administran, se concentran en Santiago. Y se las pasan no logramos ni siquiera una distribución del 14%, o sea, ni siquiera eso, a las entidades subnacionales, ¿sabes? Como a la región, a las comunas. Es vergonzosa la distribución de los recursos fiscales. Estoy pensando que el estándar OCDE está entre 30 y 40%. O sea, ¿sabes? El Chile menos OCDE del mundo. Menos OCDE del mundo, o sea, ya lo sabemos como por un montón de índices. Sí, pero este ya es brutal. Es brutal. Entonces, había que hacer un cambio sustantivo en materia de centralización fiscal, y se puede observar en todo el capítulo de Estado regional, ¿sabes? Es un poco compleja la materia, ¿ya? Pero ahí, con un poquito de esfuerzo, con ayuda, con que alguien te pueda ayudar a interpretar, realmente las normas de centralización fiscal son muy poderosas y van a ir en beneficio también de los territorios, sobre todo los rezagados, las zonas aisladas, rurales, insulares, ¿sabes? Las islas. Es cuestión de ver nuestra geografía. Exacto. Es cuestión de mirar un mapa. Que, claro, no puedes tú manejar de manera centralizada un país tan largo, tan diverso. Tienes que dotar de autonomía también para que puedan decidir con pertinencia local, pertinencia territorial, que administren los propios recursos y que pueda fomentarse así un crecimiento más equitativo. Y eso va a mejorar las políticas públicas y la gobernanza de este país. Exacto. Entonces son como cosas un poquito más complejas de interpretar en el texto. Lo mismo en relación a cómo se desconcentra el poder desde los órganos políticos tradicionales, como el Congreso Nacional, el Ejecutivo, ¿sabes? En beneficio de las regiones, pero también en beneficio del mismo pueblo chileno. Porque
hay una apertura democrática que uno lo puede ver en distintas normas, ¿cierto? ¿Qué normas tú destacarías como de apertura democrática, tú que vienes de movimientos sociales, que vienes del feminismo? Popular de ley. Ya, iniciativa popular de ley. Es que desconcentramos la labor legislativa, ¿sabes? Ahí le quitamos un poquito, no es que le quitemos, pero equilibramos la balanza. Equilibramos la balanza, porque actualmente la facultad legislativa está alojada en el Congreso, ¿no? Sí. En el órgano legislativo, y ahora la ciudadanía va a tener esa posibilidad de proponer proyectos de ley, proponer leyes al Congreso, juntar firmas, y si tiene una cantidad de firmas, el 3% del último padrón electoral, es una ley que tiene que tramitarse de manera obligatoria por parte del Poder Legislativo. O sea, es vinculante e incidente. Es vinculante e incidente, ya, vamos, tiene que tramitarse. Y hay evidentemente un poder en cuanto a la cantidad de firmas que uno logre conseguir, porque efectivamente es una presión. O sea, claro, aquí hay un porcentaje grande de la población que quiere una ley que vaya en esta dirección o que quiere derogar una ley, porque también está la iniciativa popular de derogación de ley. Ay, mira qué interesante, espérate, tenemos iniciativa popular de ley, que hay una cápita, claro, y hay iniciativa popular para derogar. Para derogar también. O sea, por ejemplo, la ley de pesca. La ley de pesca se va a ir cortada. Se va a ir cortada porque la gente se puede dar cuenta de que ahora vamos a tener la posibilidad de hacer algo que sabemos que es una ley corrupta. Que es una ley corrupta, una ley injusta, una ley que ha traído muchísimos problemas en el área, como las personas que se desenvuelven en el área de la pesca, ¿no? La pesca artesanal sobre todo, o la pesca ancestral de pequeña escala. Bueno, ese es un número de materias que fortalecen el poder para el pueblo, el poder para la ciudadanía, que se pueda ejercer desde abajo, ¿no? Hay muchas, digamos, herramientas que se habilitan en las mismas comunidades, o sea, en los mismos territorios, por ejemplo, lo local. Mecanismos de participación que son obligatorios para, por ejemplo, definir el ordenamiento territorial de una comuna o de una región. Que es muy importante para planificar y pensar las ciudades. Exacto, y tiene que llevarse a cabo un proceso participativo y vinculante, o sea, tiene que ratificarse vía referéndum. Lo mismo para la elaboración de los estatutos comunales y regionales. Entonces, te fijas que ya... Ahí ya entregaste 5 baterías de instrumentos concretos de participación efectiva y mecanismos de democracia directa, que era algo que siempre se hablaba, no, es que podemos avanzar, pero vamos a hacer el checklist de la participación. Exacto. Era como contemos cuántas personas hay y saquemos la foto. Exacto, y además que una participación netamente testimonial. Es Exacto. eso, es como solamente para la carpeta para hacer el check y se guarda y chao, ¿no? Porque está amarrada nuestra democracia, si solo tenemos democracia representativa, esto de los mecanismos de participación y que las consultas y tal son testimoniales. Nunca han incidido realmente, tenemos comunidades enteras allá en Puerto Natales, fíjate, en Magallanes, la comunidad completa protestando contra las salmoneras, contra la instalación de la industria salmonera, industrias que están ahí como al lado de las casas, ¿sabes? Y no pasa nada, o sea, se siguen instalando y con un montón de datas, ¿sabes? Como de investigación de la academia que comprueban el efecto nocivo que han tenido sobre los ecosistemas marinos y todo, y la comunidad entera protestando por la cantidad de residuos que llegan, por los malos olores, por un montón de afectación ambiental, pero que afecta directamente a las comunidades. Y qué posibilidad tienen de frenar aquello, ¿sabes? Porque no hay una herramienta jurídica que te permita defender el interés público. ¿Ya? El bien y los común. Bienes públicos, volver a hablar de lo importante que es, porque uno está en la política por un bien público. Exactamente, exactamente. Sí, eso es como el sentido primordial de la política, es organizarse a nivel comunitario, ¿cierto? Con tus pares, en busca del bien común, de mejorar las condiciones de vida. Ese es el sentido originario de la política, del quehacer político, y se ha desvirtuado tremendamente a lo largo de las décadas. Entonces, bueno, qué interesante. Ahí hay como una caja de herramientas que ofrece la nueva Constitución. La caja de herramientas, voy a quedarme con esto de ir a mirar, porque hay que hacer ese zoom, hay que poner los énfasis. Es un texto largo, pero que tú lo puedes leer con calma, subrayar, hay que informar. Sí. Informar, porque el texto está muy claro y hay que ir a revisar lo que dice. Y en sistema político tú destacas los mecanismos de participación que son reales, la iniciativa popular de ley, iniciativa para derogar leyes, eso es muy novedoso, no está en nuestra historia política constitucional. Representa este nuevo Chile y las nuevas demandas de la ciudadanía. Sí. Y por otro lado, tú también mencionas el Estado regional. Y te quiero llevar al tema medioambiental que tú ya lo mencionaste con la salmonera. Sí. Tú como ingeniera, además bioingeniera, le voy a poner el bioingeniera, que ya es más específico, feminista, constituyente. ¿Cuáles serían los componentes de esta Constitución que son ecológicas y que
¿qué instrumentos reales existen? Porque la gente dice, ya, está muy bonito el discurso, pero ¿cómo se hace efectivo? Sí. A ver, bueno, de partida, como yo igual lo he dicho en los últimos conversatorios y tal en los que he estado, que tampoco podemos caer en una especie de conformismo o fetichismo jurídico de que porque la Constitución contiene todo esto, mágicamente va a cambiar nuestra realidad concreta. Muy importante decirlo. Ya, sí, entonces es importante, claro, son herramientas que vamos a poder utilizar para promover con más fuerza también estas transformaciones, porque hay que habilitar ese texto en caso de que sea aprobado y hay que también dar todo de nosotras para que pueda ser aprobado en el plebiscito. Que se apruebe el plebiscito y después hay leyes. Y después tiene que hacerse todas las adecuaciones legales, las nuevas leyes, las nuevas normativas para que efectivamente comience a cobrar vida. Y lo importante es que vamos a tener las puertas abiertas para poder avanzar hacia allá, a diferencia de ahora que están todas cerradas, clausuradas y con candado y con 7 llaves, ¿sabes? Entonces, bueno, eso por una parte, pero en materia medioambiental hay avance efectivamente como es totalmente diferente a la Constitución actual. O sea, aquí con suerte se habla del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Que es el artículo que siempre te mencionaban, pero si esta Constitución habla del medio ambiente. No, terrible. Pues claro, porque además que si uno lo lee en tu conjunto, ese derecho queda como, como en el número Z, ¿sabes? Como la letra Z. No tiene ningún valor real. No, en absoluto. Entonces, claro, acá lo que se hace es poder promover, primero que nada, una relevancia, una preponderancia del capítulo relativo a la naturaleza, al medio ambiente, ¿ya? Se incorpora a la naturaleza como sujeto de derechos, queda el derecho de la naturaleza dentro del capítulo de derechos fundamentales, ¿ya? Y eso ya es elevar el rango, digamos, de protección y un cambio de paradigma muy importante. O sea, lo que intenta este derecho es poder promover un cambio cultural, un cambio sociocultural de cómo nos relacionamos porque eso genera una orientación distinta a las políticas públicas, ligadas también, por ejemplo, a este mandato que exista educación ambiental en el Sistema Nacional de Educación, ¿ya? Entonces, hay una intencionalidad de promover un cambio cultural desde distintos frentes, ¿ya? Y por otra parte, tenemos también cambios en términos, o promover cambios en términos de la institucionalidad ambiental, porque vamos a tener un fortalecimiento de los tribunales ambientales, donde ahora se promueven en todas las regiones, se mandata que existan en todas las regiones, y no solamente en macrozonas. Imagínate, en Magallanes, el más cercano que lo tenemos en Valdivia. Es ridículo, es no entender como claro, ni siquiera los trayectos entre un territorio y otro. Exacto, o sea, serán, ¿cuánto? 2.000 kilómetros, no sé, de Magallanes a Pero ese ejemplo es muy concreto, y eso va a cambiar con esta nueva Constitución y este texto que se hace cargo de los derechos de la naturaleza. Va a existir un tribunal ambiental en todas las regiones. En todas las regiones. Vamos a crear una defensoría de la naturaleza de acuerdo al mandato constitucional, así como una defensoría del pueblo, ¿no? Entonces vamos a tener una herramienta, un órgano autónomo, ¿cierto?, a cargo de defender también, donde vamos a poder generar también todas las reclamaciones, acciones legales frente a las vulneraciones que pueda sufrir un ecosistema determinado por, digamos, empresas o acciones del Estado, digamos, que vayan en contra del resguardo de los derechos de la naturaleza. Tenemos también el reconocimiento y las acciones de promoción para resguardo, ¿cierto?, de zonas protegidas, de bosques, de humedales, de turberas, en fin, que tiene que generarse también acciones más concretas de resguardo, de preservación, pero también de reparación, de regeneración, ¿sabes? Porque efectivamente estamos en un contexto donde se ha vulnerado como ha querido, o sea, han habido actividades extractivas que no respetan absolutamente nada. Estamos en emergencia climática, estamos en una situación... Se reconoce la emergencia climática, lo dice se el obliga texto. también a que el Estado tome acciones de prevención o de transición justa, porque es algo que por mucho que hagamos todo lo que queramos por frenar el cambio climático, eso no vamos a poder hacerlo. O sea, el cambio climático es una realidad y va a seguir avanzando. Entonces, frente a eso, el reconocimiento es una base importante, pero tomar acciones, ¿cierto?, para poder transitar de manera justa en este cambio, ¿cierto?, que está sucediendo, el aumento de la temperatura, eso afecta a los ecosistemas, afecta, digamos, la disponibilidad hídrica de las cuencas, ¿sabes? Hay un montón de cosas que afectan directamente el trabajo, las fuentes laborales, las actividades económicas, las comunidades mismas, la vida misma. Entonces, tienen que tomarse acciones, ¿cierto?, muy ligadas también a los diagnósticos que se realizan por parte de la academia, ¿cierto?, de cómo van fluctuando también, no sé, la temperatura, el efecto sobre los ecosistemas y tal, para que se promuevan otro tipo de actividades también económicas, productivas, en fin, y que nos permita seguir sosteniendo la vida de manera digna muchos años más acá en Chile. No podemos seguir basando nuestra economía sobre el extractivismo. Rentismo extractivista, y que tenemos que pensar cómo
pensamos en un modelo de desarrollo distinto, de sostenibilidad, y eso este texto lo pone como criterio y principio, porque son las grandes estructuras. Después van a haber leyes, van a existir políticas públicas, explicarle a la ciudadanía de que lo que nos estamos jugando ahora es por primera vez en la historia política, institucional chilena, una constitución hecha por mujeres. Exacto. Primero, que existan mujeres que es paritaria, ecológica, inclusiva, las disidencias sexogenéricas. Ajá. Se reconocen el trabajo doméstico también. Claro. Eso es algo tan potente que hay que destacarlo. Y eso, por ejemplo, lo podríamos, como lo último que podríamos abordar respecto a los rescates más significativos del texto, efectivamente, lo más fácil de leer y lo más concreto es el capítulo de derechos fundamentales. Hay que ir a ese capítulo de derechos fundamentales. Hay que ir a ese capítulo, porque yo te mencionaba aquellas cosas que son más difíciles de entender, de traducir, de extraer del texto, por eso partí con aquello, lo de Estado regional, descentralización fiscal. Pero ya nos quedó claro, nos quedó claro los puntos sí, para ir a mirarlos con detalle, pero tener las grandes ideas fuerza. Tener esas grandes ideas, pero claro, si nos vamos directamente al capítulo de derechos fundamentales, o sea, hay un cambio sustantivo en términos del reconocimiento de derechos de nuevos sujetos de derechos. Estamos reconociendo derechos de personas históricamente invisibilizadas, vulneradas, derechos de personas mayores, de niños, niñas y adolescentes, de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas. El derecho indígena también se reconoce fuertemente en esta Constitución. Es reconocer a un otro de personas distinto. Con discapacidad, de personas neurodivergentes, ¿te das cuenta? Entonces aquí de repente dicen, oh, es que estos van a tener más derechos que... No. Esa ha sido la campaña de la desinformación. De la desinformación. Se trata de reconocer a aquellos grupos que han estado históricamente invisibilizados y vulnerados porque efectivamente no hay acciones preventivas ni positivas para el resguardo de derechos de estos grupos de personas, ¿sabes? Entonces ahí yo recomendaría como meterle también energía a leer ese capítulo porque está muy fortalecido, muy robusto. Ese catálogo de derechos sociales. Y el lente, como la lupa feminista. La lupa feminista, eso quiero que tú le pongas el ojo. Realmente, o sea, claro, las feministas luchamos por un montón de demandas, uno puede ver como la pluma feminista a lo largo de todo el texto, pero si te vas a derechos fundamentales vas a ver, o sea, en derecho a la educación tenemos educación laica no sexista, eso es también parte de las demandas feministas, ¿sabes? El derecho a la salud también, un sistema nacional de salud que es no sexista también, que incorpora los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos el derecho a la identidad, ¿sabes? Que es una demanda del movimiento también, el derecho a la vida libre de violencias. Lo dice ¿sabes? explícitamente. Explícitamente. Entonces hay muchísimas cosas que vienen con la pluma feminista a partir de esta articulación que se da de manera transversal en la convención. ¿Y el derecho a la vivienda? El derecho a la vivienda también tiene una perspectiva feminista, porque no solo habilita el derecho, ¿cierto?, de manera universal, sino que también da este mandato al Estado de poder proveer de vivienda a personas que están sufriendo violencia, vulneración, ¿cierto?, como casas de acogida, por ejemplo, dar una solución también a esta situación lamentablemente muy habitual en Chile. O sea, tenemos un contexto también muy patriarcal, muy machista, donde la violencia contra las mujeres es algo que ha estado presente lamentablemente a lo largo de la historia de nuestras vidas y necesitamos tomar acciones preventivas, educativas, pero también que generen marcos de resguardo para quienes están sufriendo violencia, y en caso de que suceda, pues también acciones reparatorias y también mandatos claros al sistema de justicia para que tenga también una perspectiva de género a la hora de demandar, de poder exigir justicia frente a este tipo de vulneraciones. Y en toda la institucionalidad, el criterio de paridad, exacto, que eso es único, y además el criterio del reconocimiento a los pueblos indígenas, y que existan y tengan participación en un país donde se ha invisibilizado, se ha negado y se han excluido, y se han excluido sistemáticamente exacto, a todos estos grupos y actores. Súper interesante, y además la Constitución, lo hemos hablado con otros constituyentes y convencionales, asegura la propiedad privada, asegura todo, por favor, repítelo, la unidad. Hay un capítulo entero que dice que el Estado, existe el Estado regional. Explícanos con peras y manzanas para ir cerrando, porque yo creo que nosotros no nos vamos a dedicar a hacer visibilización o hipervisibilización de las fake news, porque para eso está lleno las redes sociales, porque ponen la plata. Aquí no tenemos plata, pero tenemos ideas y tenemos la razón y el contenido. Exacto. Cuéntanos, Elisa,
¿Qué es lo que asegura y cómo podemos ir mirando también esos componentes que están en el texto? Sí, bueno, respecto, claro, se ha instalado mucho, se ha utilizado lamentablemente el concepto de la plurinacionalidad para engendrar miedo, temor y desvirtuaciones de las interpretaciones de la norma, ¿sabe? Al punto de manifestar cosas tan aberrantes como que la plurinacionalidad va a dividir el país en 11 países distintos. He estado en 2 coloquios que lo han preguntado. Claro, o que van a estar, ¿sabes? Como que vamos a crear 11 sistemas de justicia paralelos y como totalmente en contra de lo que dice el texto constitucional que se escribió. O sea, dice literalmente Chile es un país único e indivisible. Y está textual. ¿Ya? Textual, literal. Lo ¿ya? vamos a repetir. Chile es un país único e indivisible. Entonces, como ¿de dónde sacaron esa interpretación mañosa de que la plurinacionalidad va a dividir el país? Es mentira, totalmente mentira, porque dice todo lo contrario a la norma y además prohíbe la secesión territorial. Está prohibido que se divida el país, ¿ya? Entonces, ¿qué significa plurinacionalidad? Plurinacionalidad significa, primero que nada, el reconocimiento de estas comunidades políticas, de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas, ¿sabes? Con sus culturas, su cosmovisión, su lengua, que el Estado tome acciones positivas para poder resguardar esta diversidad cultural tan rica que tenemos en nuestro país, que se reproduzca también el mecanismo de reproducción de la lengua, de la cultura, de sus cosmovisiones, porque están en riesgo de desaparecer. Hace pocos meses falleció la última hablante nativa de lengua yagán, la mamá de Lidia González, Cristina Calderón, ¿sabes? Que es convencional. Que es convencional. Claro, la Lidia es convencional, es representante del pueblo yagán. Su madre murió hace pocos meses y era la última hablante nativa del pueblo yagán. Entonces, si no tomamos acciones positivas para poder resguardar esta riqueza cultural que coexiste en nuestro país, la vamos a perder. Entonces, por eso es tan importante este tipo de avances que se proponen en el texto constitucional, ¿te das cuenta? Y no caer en esas noticias burdas, esa información burda, facilista, ¿cierto? Como de tratar de insertar por la vía racista estos temores respecto a las propuestas racista, activando el racismo con el componente de ignorancia, desconocimiento. Exacto. ¿Y cómo se combate? Con información, con programas como este, para que lo compartan. Hora Constituyente, acá hemos tenido a Elisa Loncón, que nos explicó el concepto de qué es la plurinacionalidad y además nos explicó el concepto de interculturalidad. Claro. Así que les recomendamos también ese programa con Elisa Loncón, con Jaime Baza hablamos de los catálogos de derechos, que tú los fortaleces con la mirada feminista y medio ambiente hoy día con Elisa. O sea, vamos haciendo una lectura donde todo está concatenado, donde hay que leer el texto en su globalidad. Y aquí es donde te quiero pedir que tú nos cuentes por qué debiéramos nosotros leer, ir el 4 de septiembre informados, informadas, a aprobar, y por qué esto va a cambiar y también se hace cargo de las demandas populares. Tú que vienes del movimiento social, porque a veces también la gente, estamos con inflación, hay una guerra, uno se olvida que estamos viviendo una situación compleja y a veces quieren encontrar en este texto lo que les gustaría mejorar en su vida hoy y eso lo ocupan aquellos que quieren destematizar, tergiversar y que no quieren cambios en Chile. Claro. Sí, pues, o sea, yo creo que lo más valioso de esta constitución, de esta nueva constitución, es el carácter democrático. O sea, nunca habíamos tenido la posibilidad de escribir una nueva constitución por la vía democrática y eso implica que haya una multiplicidad de voces, de experiencias, de vivencias, de posiciones, ¿sabes?, que concurrieron para poder llegar a este resultado. Y eso hace que sea un texto muy valioso en su contenido, porque hay una diversidad de demandas que quedaron manifestadas en este texto. Entonces, claro, probablemente yo no me voy a sentir identificada con todo. Yo misma no me siento identificada con todo lo que porque está ahí. Porque tú dices que negociar, Exacto. Incorporar otras visiones. Sí, pero lo importante es que aquí todos se pueden sentir representadas o representados en alguna medida, ¿ya? Y eso nunca antes había pasado en la historia de nuestro país y nadie nos asegura que pueda volver a ocurrir. No hay ninguna certeza. La opción del rechazo trae solo incertezas e incertidumbre, porque las personas que están proponiendo terceras vías o alternativas, planes B, planes C, puros inventos, son los que se han negado durante décadas a que exista cualquier tipo de transformación al texto constitucional. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de certeza me puede dar una alternativa que ni siquiera existe, siquiera en la papeleta? ¿Ya? En cambio, acá tenemos una opción, una alternativa que se elaboró por vía democrática, que contiene una multiplicidad de demandas, que tiene distintas visiones, es una experiencia realmente democrática, todas y todos fuimos electos democráticamente y representamos distintos sectores, distintos territorios.
Es importante darse el trabajo, es una constitución compleja, sí, es extensa, porque es una constitución que responde al siglo XXI, a las necesidades de nuestro páginas tiempo. si uno lo baja en un PDF. Sí, algo así como con 140 la armonización. páginas, claro, con las normas transitorias y tal. Y tenemos la certeza de que si se aprueba, se habilitan nuevas puertas, nuevas ventanas, nuevas herramientas para poder utilizar y seguir avanzando en la concreción de nuestros anhelos y de nuestros sueños. Esa es la única certeza que tenemos actualmente. Es el apruebo para habilitar nuevas puertas para seguir avanzando juntas y juntos, o rechazo para mantener lo que tenemos actualmente, que es la Constitución del dictador. Esas son las únicas dos alternativas, no hay más. Entonces la invitación es a que podamos informarnos, a que podamos darle una lectura más contundente al texto. Hay mucho material sintético, la guía práctica que está disponible de la convención. Esa guía práctica está muy buena porque simplifica. 10 pilares, como 10 cucharadas y a la papa, ¿sabes? Los 10 pilares, ¿cuáles son? 10 Uno se pilares. acuerda las manos, los 10 pilares. No me lo sé, Chile memoria, inclusivo, pero yo me sé Chile uno. inclusivo, el Chile que respeta sus tradiciones, el Chile de la autonomía de las regiones, el Chile democrático, de las aperturas democráticas, el Chile... Lo que hemos hablado en de este lo que programa. hemos hablado, de la economía también, que se preocupa de la economía, y rescata las normas más importantes. Está ese material, está el podcast que salió de las normas de Pilar, creo que se llama, donde está aparece muy bonito también, eso. muy bonito para poder escuchar también una simplificación del contenido del texto. Pero es eso, tomarlo con toda la responsabilidad, no nos podemos perder esta tremenda oportunidad. Este proceso tiene un carácter popular, se abrió por las movilizaciones y se cierra también, o se abre, digamos, tenemos la posibilidad de mantenerlo abierto a través de este plebiscito de salida, donde efectivamente el soberano tiene la última palabra respecto a darle continuidad a este proceso constituyente que hemos logrado abrir a contrapelo de los gobiernos, a contrapelo de los poderes fácticos de nuestro país, porque era un proceso, digámoslo claramente, no deseado por parte del gobierno de Piñera, se lo sacamos. Absolutamente, Sí, fue a a partir contrapelo. de la instalación de abajo hacia arriba, y por eso han tenido que ustedes luchar contra toda la campaña de desinformación, de desprestigio, y tú has hecho un rol muy importante de estar comunicando siempre en tus territorios, en esta Patagonia rebelde. Ahora vas a estar desplegada en el territorio informando sobre el texto, así que pueden estar siguiendo tus redes, también sigan en La Voz de los que Sobran todos los programas, sigan H Constituyente, nuestro Twitter, y vamos a sortear un afiche precioso de la Federica Mata. Ahí está mostrando el texto, pero también vamos a tener nosotros un afiche de la gran Federica Mata, que es una artista chilena, francesa, hermoso, los textos feministas además, sus afiches siempre han marcado los hitos de las movilizaciones sociales, y hay un afiche especial para el apruebo que vamos a sortear en una constituyente. Qué lindo. Así que participen, sigan H Constituyente, mira, ahí está el afiche, mira qué lindo, Qué hermoso. y representa tantas cosas. Federica Mata es maravillosa, como sabe leer en los momentos políticos y sociales. Así que sigan a este constituyente, y la segunda semana de julio vamos a hacer el sorteo, así que sigan y comenten el programa, Hora Constituyente, síganos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, estamos en todas las redes sociales. Y las tuyas también, que son muy activas, y felices de tener acá a una feminista de la Patagonia rebelde, con su mate característico y luchando desde los territorios. Estamos muy contentas, y toda la pega, felicitaciones por el trabajo, por la resistencia física y sobre todo también psicológica, de estar ahora haciendo este ejercicio de difundir este nuevo texto y a votar el 4 de septiembre. Así que infórmese, vea los programas de La Voz de los que Sobran, Hora Constituyente, y muchas gracias, un abrazo, y sigan todas las redes sociales, y te despedimos con mucho cariño. Muchas gracias, por la invitación. La Sur, nuestra directora, yo soy la Francisca, la directora, y se les confundieron. Perdón, sí. Un saludo, pero me diste el pase Eso. para darle un saludo a la Su Conejero, nuestra directora, que hemos trabajado juntas 10 años, increíble cómo pasa el tiempo, a nuestro director audiovisual, Gonzalo, y el equipo de La Voz de los que Sobran, que nos apoya, y me despido, mi nombre es Francisca Quiroga, directora y conductora de este programa, directora de La Voz de los que Sobran, pero acá como conductora, y es fascinada con este proyecto que quiero mucho, porque siento que esas esperanzas se van a concretar y que va a impactar en la calidad de vida de todas, todos, todes, y es un sueño que tenemos hace mucho tiempo. Totalmente. Vamos a por ello. Vamos por ahí, ¿no es cierto? Sí. Que esté muy bien, un beso, chao. Síganos, Hora Constituyente. Gracias por estar acá.